En esta oportunidad vamos a continuar con nuestros martes sobrenaturales. Obviamente estamos aquí entre semana para todos los que nos están acompañando a través de las redes sociales y de la televisión. Hoy es un martes precioso, casi media semana, y con esta gente deseando adorar a Dios y aprender de la palabra de Dios. Amén. Son bendecidos porque Dios nos permite tener hambre y sed de su palabra. ¿Sabes qué significa tener hambre y sed de las cosas de Dios? Que estamos vivos espiritualmente. Un muerto no tiene hambre, un muerto no tiene necesidades. ¿Por qué anhelas la palabra de Dios entre semana? ¿Por qué anhelas venir a la casa de Dios? ¿Por qué tienes hambre y sed de las cosas del Señor? Porque estás de requete vivo espiritualmente. El Señor te ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Aleluya. Los martes sobrenaturales los hemos llamado así porque nos estamos basando en un salmo extraordinario, el Salmo 103. Y en el Salmo 103 hallamos las áreas en las cuales Dios ha prometido manifestarse a favor de su pueblo. Áreas diferentes, tiene que ver con el perdón de pecados, como lo estábamos estudiando el primero de estos martes. Dios ha borrado todos nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos nuestros pecados. Ese es el milagro por excelencia, el milagro más grande, saber que ahora somos perdonados, y porque somos perdonados podemos echar mano, podemos esperar, podemos disfrutar los otros beneficios, porque este salmo los llama beneficios. Así que estaremos hablando acerca del Dios que sana, del Dios que provee, del Dios que nos saca de la depresión, que nos saca del sepulcro, que nos saca de la muerte emocional. Vamos a estar hablando de lo que es el milagro de la vida en abundancia, el milagro de vivir de acuerdo a la bendición de Dios. En fin, este es un salmo extraordinariamente poderoso. Salmo 103. Versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Declara conmigo: alma mía, bendice al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Toma tu lugar, mi amado, toma tu asiento. Estamos hablando entonces, iglesia, hoy acerca de otros de los beneficios que hallamos de Dios y por Dios y a través de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y sabes que el único requisito que la palabra de Dios nos demanda, el único requisito que en el Señor tenemos para poder hacer nuestros estos beneficios es no olvidarlos, no olvidarlos. La Biblia no dice tienen que ayunar tantos días, tienen que orar tantos días, tienen que pagar tanto dinero. No. Simplemente el único requisito que la palabra de Dios nos da para que todos esos beneficios sean nuestros, podamos disfrutarlos, podamos echarle mano, es que no los olvidemos, que los tengamos presentes, que recordemos siempre, siempre, siempre que Él es un Dios que perdona todos nuestros pecados, que sana todas nuestras dolencias, que rescata del hoyo nuestra vida, que nos corona de favores y misericordias, que sacia de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No olvidar, no olvidar, no olvidar. Di conmigo de nuevo: alma, no olvides. Al alma hay que hablarle, al alma hay que despertarla, al alma hay que decirle: mira, tienes que tener presente quién es Dios y qué hace Dios por ti y qué hace Dios para ti. La semana pasada, en nuestro primer martes sobrenatural de este tema, estábamos hablando de que Dios es el Dios que perdona todo pecado, toda iniquidad. Estábamos hablando de la diferencia que hay entre pecados, maldades, iniquidades. Bueno, todo, lo más bajo, lo más vil, lo más impuro, lo más sucio que haya podido suceder en tu vida, la sangre de Jesucristo lo lavó, lo limpió, y hoy somos nuevas criaturas. Hoy somos los hijos de Dios. Hoy somos perdonados, salvos.
y tenemos el derecho de estar ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones, beneficios, bendiciones. Cuando Dios, como estábamos enseñando la semana anterior, cuando el Señor nos bendice a nosotros, Él examina nuestras necesidades y responde a ellas. Dios se da cuenta que estamos enfermos, nos sana. Dios se da cuenta que estamos en una situación caótica en nuestro matrimonio, restaura nuestro hogar. Dios se da cuenta que necesitamos un milagro financiero, pues Dios actúa porque Él es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Cuando Dios nos bendice, Dios examina nuestras necesidades y las resuelve, hace el milagro que nosotros necesitamos. Pero cuando nosotros bendecimos al Señor, cuando nosotros bendecimos a Dios, estamos examinando la excelencia, la grandeza, el poder de Dios y respondemos a esa excelencia adorándole y exaltándole. Porque nota que este pasaje, nota que este salmo, por un lado, dice que Dios nos bendice, pero por otro lado nos pide que nosotros bendigamos a Dios. Diga: Dios te bendigo. Nosotros podemos bendecir a Dios. Cuando Dios me bendice a mí, es porque Dios se dio cuenta de que yo necesitaba algo e hizo algo a favor mío. Pero cuando yo bendigo a Dios, como dice este salmo, salmo dice: bendice a Dios. Yo tengo que bendecir a Dios. A veces Dios me bendice, bueno, todo el tiempo Dios me bendice. Muchas veces yo debo bendecir a Dios. ¿Y cómo bendigo yo a Dios? Reconociendo la clase de Dios que es, declarando la grandeza de su poder, de su maravilla, de sus proezas, reconociendo y examinando la majestuosidad de Dios, y respondo a esa majestuosidad dándole a Él todo el honor y toda la gloria, porque solo Él lo merece. Como mencionaba ahora durante el tiempo de la adoración, Dios nos bendice, Dios nos sana, Dios nos liberta, Dios nos prospera, primero y sobre todo porque nos ama, pero también porque a través de eso Él recibe y espera recibir de ti y de mí todo el honor y toda la gloria, porque para Él no hay nada que sea imposible. Es Él, por Él y solo por Él que nosotros somos perdonados, somos salvos, somos bendecidos, somos prosperados. Dale más fuerte ese aplauso al Rey, por favor. Aleluya. Él es el que perdona todas tus iniquidades. En segundo lugar, el otro beneficio que hallamos de parte de Dios en este salmo es: Dios es el que sana todas tus dolencias. El que sana todas tus dolencias. Y cuando la Biblia habla de dolencias, habla de todo tipo de mal, sea físico, sea emocional, sea cualquier cosa que te esté arrebatando, que te esté robando la paz, la seguridad, la tranquilidad. Dolencia, todo aquello que te infrinja dolor, todo aquello que te infrinja tristeza, angustia, necesidad. Y nota que dice: Él es el que sana todas tus dolencias. No simplemente algunas, porque a veces hay gente, yo les he contado, ¿verdad?, que vienen y dicen: pastor, tengo un terrible dolor de cabeza, me duele el estómago, no aguanto el pie. Pero por lo menos que Dios me sane el dolor de cabeza para pensar qué hago con el dolor de estómago y con el dolor de pie. No. El Señor no te va a sanar por partes. Él te sanará total, completa y absolutamente. Él es un Dios de milagros totales. Cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho. Amén, iglesia. Oh, bendito el nombre del Rey para siempre. Oh, maravilloso es el nombre del Señor. En Éxodo capítulo 15, hallamos uno de los nombres con los que se denota a Dios, con los que se revela Dios. Dios ha querido revelarse en la Biblia, Dios ha querido revelarse a través de las Escrituras por medio de sus nombres. No tenemos fotos de Dios, pero los nombres de Dios son como una fotografía de Dios, porque nos revelan su naturaleza. Nos revelan cómo es Él, quién es Él y lo que Él puede hacer.
Por eso en la Biblia tú encuentras varios nombres que se refieren a Dios. Nombre en la Biblia significa la persona misma, la sustancia misma, la identidad misma. Y cuando la Biblia dice que hay que santificar el nombre de Dios, quiere decir que hay que bendecir y exaltar a Dios por quien Él es y por lo que Él hace. Ahí la importancia de conocer y reconocer cuáles son los nombres de Dios. Y uno de los nombres es Jehová. Uno de los nombres de Dios es Jehová, que significa el Dios que es. El Dios que es. Usualmente el nombre Jehová va acompañado de una manifestación de su poder. Jehová Rafa, el Dios que sana. Jehová Sama, el Dios que está con nosotros. Jehová Raha, el Dios que es nuestro pastor. Jehová Sitkenu, el Dios que es nuestra justicia. Jehová Jireh, el Dios que proveerá. Jehová Nisi, el Dios que es nuestro estandarte de victoria. Jehová Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de los ejércitos de Israel. Cada una de estas manifestaciones de la obra y del poder de Dios van acompañadas del nombre Jehová. Jehová es Rafa. Jehová es el sanador. Jehová es el que te sana. Eso es lo que significa aquí en el Salmo 103. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Por qué sana todas nuestras dolencias? Porque es su naturaleza. Nosotros no podemos desnaturalizar a Dios. Desnaturalizar a Dios sería como decir que Dios nos manda enfermedades para probarnos. O que Dios nos manda enfermedades para mantenernos santos y puros o humildes. No, porque la naturaleza de Dios es sanar. Por naturaleza, por nombre, por naturaleza, Dios sana. Él es el que sana, Él no es el que enferma. De hecho, atribuirle a Dios despropósitos es pecado. Atribuirle a Dios que Él es el que, ay, Dios me tiene en esta crisis, Dios me tiene en esta enfermedad, Dios hizo que mi matrimonio se destruyera, Dios me mandó esta prueba para mantenerme limpio, para mantenerme santo. Eso es desnaturalizar a Dios, eso es atribuirle a Dios despropósitos, y la Biblia dice que eso es pecado, eso es error. Pero cuando yo le creo a Dios, que Él es el que sana, no el que enferma, el que sana, estoy reconociendo la sustancia de la naturaleza divina. Estoy declarando que sí conozco a Dios. El que conoce a Dios es el que sabe que Él lo sana, no que lo enferma. Si tú crees que Dios te tiene enfermo, yo no sé qué clase de Dios has conocido. Pero si tú le crees a Él, que Él es el que te sana, has conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Has conocido al verdadero Dios. Has conocido al que sí es el Dios de la palabra del Señor. Éxodo 15:26 dice, está hablando Dios a través de Moisés para el pueblo, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rafa, el Dios que sana toda dolencia. Por eso, en primer lugar, amados, aparte de reconocer que la sanidad o la salud divina, que es uno de los beneficios de Dios, porque sanidad yo la requiero cuando estoy enfermo. Salud divina es otro beneficio que tenemos de Dios para no enfermarnos. Es como la vacuna de la salud. Amén. ¿Cuántos creen en la salud divina? Si tú te paras en esa palabra, si tú te paras que Dios no solamente es tu sanador, sino el que te provee salud, la enfermedad no tiene que acercarse a ti. La enfermedad tiene que andar lejos de ti. Yo tengo salud divina, yo camino bajo salud divina. Si me enfermo, tengo un sanador, pero si estoy sano, tengo uno que guarda la integridad de mi salud.
Yo no tengo por qué enfermarme. Pastor, pero es que todo el mundo se enferma, sí. Pero si yo le creo a Dios, yo puedo vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Vivir bajo la salud divina. Amén, iglesia. Entonces, Éxodo nos revela al Dios que sana toda dolencia o el Dios que puede guardarnos en salud, guardarnos en esa salud divina. Porque la sanidad es una promesa que Dios nos ha dado, una promesa que revela el poder de Dios. Creemos que Dios tiene poder, ¿verdad que sí? En el Salmo 77, versículo 10, la Biblia dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Quiere decir que si la enfermedad te toca, si el enemigo viene con su mentira y trata de dañar tu integridad física, lo primero que tienes que hacer es cerebro, memoria. Si Dios me sanó una vez, me puede sanar esta también. El Dios que fue capaz de sanarme en aquella oportunidad no ha perdido su poder, no ha perdido su gracia, no ha perdido su amor, sigue manteniendo la disposición de mantenerme a mí sano. Por eso el salmista dice, dije enfermedad mía. El primer error, la enfermedad no es suya, devuélvala. No sea agarrado, no sea egoísta. La enfermedad es del diablo. Y el diablo, ahí te mando eso, que ese paquete que es tuyo. Eso no me pertenece a mí, enfermedad mía. Pero llega uno y dice, hermano, ¿por qué quiero orar? Por este cáncer mío, por este tumor mío, por esta úlcera mía. Dice, es suya, disfrútela. Pero si tú dices, no, eso no es mío, eso no es mío. La Biblia dice que todo lo que Dios hizo y que todo lo que Dios nos dio es bueno. Y para mí el cáncer no es bueno, el tumor no es bueno, la úlcera no es buena, la diabetes no es buena, ninguna enfermedad es buena. ¿Cuál enfermedad es buena? Dígame usted, ¿cuál enfermedad es buena? ¿Cuál enfermedad es bonita? ¿Cuál enfermedad se disfruta? ¿Cuál? Ninguna. Lo que disfrutamos es salud y en Dios tenemos salud porque Dios es un Dios de bendición. Él nos da cosas buenas. ¡Aleluya! La Biblia dice, como mencionábamos en Éxodo 15:26, yo soy Jehová, tu sanador. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te la enviaré a ti. Y él dice, porque yo soy el que soy. Yo soy el sanador. Él es salud misma. Dios es vida misma. Dios mismo es salud. Por eso nosotros tenemos que entender cuál es el concepto que la Biblia y sobre todo que el Dios de la Biblia tiene con respecto a la enfermedad. En ningún lugar tú vas a encontrar que la Biblia diga que la enfermedad es una bendición, o que la enfermedad enaltece, o que la enfermedad bendice, o que la enfermedad nos ayuda para algún propósito de Dios. No. De hecho, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llaman a la enfermedad siempre con nombres que no tienen nada que ver con bendición o con edificación o con propósito de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en Job capítulo 42, versículo 10, Dios el Padre llama a la enfermedad aflicción. Diga, aflicción. Dios dice, esta aflicción, o Job dice, esta aflicción. Dios está hablando con Job. Y Dios le dice, mira, lo que tú tienes, esa lepra. Job estaba leproso sarnoso, no era lepra, era sarna, peor, ¿verdad? Dios estaba sarnoso desde su cabeza hasta sus pies. Y Dios le dice, lo que tú tienes es una aflicción. ¿Y qué hacen las aflicciones? Afligir.
¿verdad? Las aflicciones hacen que estemos afligidos. Pues el Padre llama a la enfermedad, la llama aflicción. El Hijo, ¿cómo llama Jesús la enfermedad? En Lucas 13:16, cuando una mujer vino que estaba encorvada, que por años había estado enferma, Jesús dice, esta ligadura que ha tenido atada a esta mujer. El Padre la llama aflicción, el Hijo la llama ligadura. Y el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y que éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Diga, opresión. Oprimidos por el diablo. El Padre llama a la enfermedad aflicción. El Hijo llama a la enfermedad ligadura. Y el Espíritu Santo llama a la aflicción opresión. Nunca la enfermedad es calificada como bendición. Por eso, mi amado, como hijos de Dios, tenemos derecho a ser sano. Por eso el salmista dice, alma mía, no olvides ese beneficio. El beneficio del perdón, pero también no olvides el beneficio de la salud, el beneficio de la sanidad. Simplemente créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Pero nosotros somos más creyentes en los síntomas. Somos más creyentes en los diagnósticos, somos más creyentes en las placas, somos más creyentes en las recetas, somos más creyentes en todo eso que en lo que Dios dijo. Dios dijo que tú puedes vivir en sanidad, que si estás enfermo, Él es el sanador. Y si lo crees, hoy vamos a salir de aquí lleno del poder sanador de Dios. Aleluya. Bendícele al Rey, bendícele al Rey. Dios hace un recuento en el Salmo 107 del pueblo de Israel caminando por el desierto por 40 años. No habían hospitales, no habían centros de atención de salud. Y por 40 años, casi 4 millones de personas estuvieron dando vueltas alrededor del desierto. Imagínate lo que podía haber sucedido ahí. 4 millones de personas sin agua, sin lo básico para subsistir. 4 millones de personas sin buena atención médica habían sido esclavos. Lo único que sabían era hacer ladrillos con barro y paja, y muchas veces sin paja, porque los castigaban a que hicieran ladrillos puramente con barro. Ninguno había tenido oportunidad de estudiar, de prepararse como médico, de ejercer algún oficio que tuviese que ver con la salud. Y 4 millones de personas esclavas salieron a dar vueltas en el desierto. Y dice la Biblia que durante esos 40 años ninguno se enfermó. Ninguno se enfermó. De hecho, ni las sandalias, ni las chancletas se les gastaron. Los vestidos no se les arruinaron, no se les dañaron. ¿Por qué? Porque iban caminando bajo la nube de la presencia de Dios. Iban caminando bajo el fuego de la gloria de Dios. Cuando nosotros nos atrevemos a creer la clase de Dios que tenemos, cuando nos atrevemos a creer que podemos caminar bajo la gloria, bajo la presencia de Dios, iglesia, tenemos que atrevernos a creer y a esperar en las cosas sobrenaturales. Estamos hablando de sobrenaturalidad, no estamos hablando de lo normal, de lo lógico. Hay una fe natural y una fe sobrenatural. La fe natural te dice que mañana el sol va a salir, qué sé yo, a las 5:40 o 6 de la mañana aquí en nuestras tierras de América Central. La fe sobrenatural te dice que ese cáncer se puede desaparecer, aunque ya te hayan dicho que te vas a morir de eso. Amén. La fe natural te hizo sentarte con toda tranquilidad en esa silla. ¿Quién te aseguraba que esa silla te iba a aguantar? Alguien pudo haber saboteado la silla y pudo haber aflojado los tornillos. Algunos de los pastores, ¿verdad? Es para probar a estos siervos. No. Tú llegaste y no te sentaste, te aplanaste.
Claro, vienes del trabajo, vienes de la universidad, vienes de hacer todo el oficio en tu casa, vienes de tus tareas diarias, vienes de la calle y has tenido que coger el autobús o un taxi o en tu carro has tenido que caminar grandes distancias. Entras al templo y lo primero que haces es cataplum. Y la silla te aguantó. Porque tú tienes una fe natural que dice que la silla te va a aguantar. Amén. Tú no necesitas algo extraordinario, no necesitas esperar un milagro, no tienes que venir y decirle, silla, aguántame, silla, sosténme, silla, te fortaleza y paciencia para aguantarme todo el culto. Tú no tuviste que orar, simplemente accionar. Tú no tienes que orar para que salga el sol mañana, ¿verdad que no? Tú no tienes que pasar toda la noche, Señor, que mañana salga el sol, Señor, que mañana amanezca bonito, Señor, que mañana salga el sol, aunque no amanezca bonito, el sol va a salir. Puede ser ocultado por las nubes, puede ser ocultado por la lluvia, por lo que sea, pero el sol que sale, sale. Con oración o sin oración, con ayuno o sin ayuno, con vigilia o sin vigilia, mañana sale el sol. A las 5:40 o a las 6 o a la que sea. Puede ser que salga brillante, puede ser que salga lleno de nubes, que no brille mucho porque esté lloviendo, lo que sea. Pero que sale, sale, no tienes que orar. Eso es una fe natural. Pero una fe sobrenatural es que lo que no es lógico, que lo que no se espera, que lo que no es razonable, que lo que va más allá de la lógica, de la razón, va a suceder. Que un cáncer desaparezca, que una parálisis desaparezca, que una ceguera desaparezca, que alguien que está mudo comience a hablar, que Dios haga esas obras sobrenaturales. Pero eso es lo que nosotros podemos esperar de Jehová Rafa, Jehová el sanador, que donde el hombre dijo imposible, Dios dice para mí no hay nada que sea difícil. Para mí no hay nada que sea imposible. Aleluya. El Salmo 107 entonces, versículo 17 en adelante dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó. Amén. Entonces, en primer lugar, vemos la causa de la enfermedad. Dios está hablando de los rebeldes, Dios está hablando de los que no se atrevieron a creer, a caminar bajo la nube, sino a los que se rebelaron en contra de Moisés, de Aarón, de los líderes que él había puesto. Pero nota la causa en el versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa de su rebelión. Sanidad siempre va acompañada de obediencia. Salud siempre va acompañada de obediencia. Si eres obediente a Dios y a su palabra, tienes el derecho de vivir bajo la salud divina. Amén. En segundo lugar, la causa de la enfermedad entonces es la desobediencia, es la rebeldía, la rebelión. En segundo lugar, aparte de su causa, encontramos también su propósito. Versículo 18 dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Cuál es el propósito de la enfermedad? Matarte. Matarte. Eso es lo que el diablo quiere a través de la enfermedad. Destruir totalmente tu vida a través de la muerte. Por eso cuando nos levantamos contra la enfermedad, nos estamos levantando contra la muerte. Cuando nos rebelamos contra la enfermedad, un momentito, enfermedad, tú no me vas a tocar. O si me tocaste, tú te vas a ir de este cuerpo. Tú te vas a desaparecer, porque yo creo en un Dios que sana. Cuando tú te rebelas contra la enfermedad, te estás rebelando contra la muerte. Contra la muerte. Porque el propósito de la enfermedad es matarte. En el versículo 19 hallamos un gran recurso.
Porque dice versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia. Aleluya. Yo siempre les digo que me gusta muchísimo siempre en la Biblia los peros. Cada vez que aparece pero, o sea, algo va a suceder diferente. Estaban en angustia, estaban a las puertas de la muerte, pero Jehová, diga, pero Jehová. Oh, cuando Dios interviene, interviene. Pero Jehová, dice la palabra en ese versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo Dios? Los libró de todas sus aflicciones. De todas sus aflicciones. El versículo 20 de ese Salmo 17, hallamos la respuesta divina. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Déjame mencionar solamente brevemente el poder de la palabra de Dios en la salud, en la sanidad. La Biblia dice que la palabra de Dios tiene poder creativo, que el universo fue creado por la palabra de Dios, que lo que sostiene el universo no es la ley de la gravedad, es la palabra de Dios. Dice Dios, o dice la Biblia, que Dios sostiene el universo, que Dios sostiene el universo, que Dios sostiene los planetas, que Dios sostiene todo lo que existe por la palabra. La palabra tiene poder creativo. La palabra dice que creó, con la palabra creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios no solo tiene poder creativo, la palabra de Dios también tiene poder sustentador. Si tiene poder para sostener el universo, cuando tú tienes una palabra y te paras en esa palabra, estás parándote en el poder más grande que existe sobre el universo entero. Por eso dice la Biblia, envió su palabra y lo sanó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Usar la palabra. Si te sientes enfermo, si estás pasando por alguna aflicción, simplemente decir, Señor, tu palabra dice que tú eres Jehová mi sanador. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Tu palabra dice, cuando tú mencionas esta frase, tu palabra dice, es como cuando Dios envió su palabra y sanó a todos aquellos que estaban afligidos. Iglesia, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Vamos a creer esa palabra, vamos a pararnos en esa palabra y vamos a recibir el beneficio de la palabra de Dios, que tiene poder para sanar y para darnos vida y vida en abundancia. ¿Puedes bendecir el nombre del Rey? Aleluya. Oh, gracias a Dios para siempre. Bendito el nombre del Señor. En Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5 versículo 14, hallamos los requisitos para que haya sanidad, para que haya salud, para que hayan milagros de sanidad. Santiago 5, 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, diga la oración, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Quiere decir que no es el aceite el que sana. Es la oración de fe. La oración que activa el aceite como un símbolo del poder sanador de Dios. A usted lo podemos ungir con aceite 3 en 1, con aceite castrol, con aceite de lo que sea. No es el tipo de aceite, es la fe que tú tengas en el poder del Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho ungir con aceite. Cuando una persona está enferma, tener la oportunidad de ungirle con aceite. O cuando hemos hecho muchas veces que oramos por un pañuelito, oramos por un pedazo de tela para que ese pedazo de tela vaya y sea puesto sobre una persona que está enferma, de acuerdo a lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 10, que llevaban los delantales de Pablo a los enfermos y los enfermos eran sanados. ¿Por qué? Porque la unción se pega, la unción se transfiere, la unción se transmite. Pero no es el pañuelito, no es el pedazo de tela, no es el tipo de aceite, es la fe que tú le pongas a aquello con lo que estás actuando. Porque si tú vienes con un pañuelo empapado en aceite, aquí le traje esto, pues yo no sé ni para qué.
se le muere el paciente. Pero si tú vienes diciéndole, es que la palabra dice, y yo creo a la palabra, aquí está esto, te va a transferir el poder sanador de Dios. Tienes que esperar algo, tienes que esperar la respuesta de Dios. ¿Cuáles son los requisitos entonces para que haya sanidad? Número 1, tiene que haber iglesia. Estamos en una iglesia, amén. Somos iglesia. Dice, entre vosotros, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Habla de un grupo. Para que haya sanidad divina está el poder del acuerdo. Para que haya milagros de sanidad tenemos que estar en un grupo creyendo, confiando lo mismo, esperando lo mismo. ¿Está alguno entre vosotros? Eso me habla de que tiene que haber iglesia. Número 2, debe de haber ancianos. Ancianos en la Biblia habla de hombres y mujeres de madurez, hombres y mujeres que le creen a Dios, hombres y mujeres que están bajo los dones del Espíritu Santo, hombres y mujeres que ejercen un liderazgo de acuerdo a la palabra de Dios. Y número 3, tienen que haber enfermos. Tienen que haber enfermos para que haya sanidad. Amén. Número 1, hay iglesia. ¿Somos iglesia? Número 2, hay ancianos. ¿Hay gente que le cree a Dios por los milagros? Número 3, ¿hay enfermos? ¿Hay alguien que está enfermo? Bueno, yo sé que el Señor sanó un montón ahorita, pero gracias a Dios se nos adelantó, ¿verdad? Si hay iglesia, si hay gente que le cree y si hay enfermos, ese es el ambiente adecuado para que el poder sanador de Dios se manifieste. Y hoy vamos a ver ese poder en acción. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores, y pongámonos de pie, por favor. Vamos a creerle a Dios que para Él no hay nada que sea imposible. Dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Y dice la Biblia que para el que cree todo es posible. ¿Cuánto le creen? Dice para Dios no hay nada imposible. Y luego dice para el que cree todo es posible. ¿Sabes qué significan estos dos versículos? Que lo que es posible para Dios es posible para el hombre cuando le creemos al Dios de ese hombre. Así que en esta noche vamos a creerle a Dios simple y llanamente conforme a lo que la palabra de Dios dice. Él es el que sana todas mis dolencias. Alza tu mano y declara: Dios, tú eres el que sanas todas mis dolencias. Quiero pedir al equipo de administración que vengamos aquí. Vamos a actuar conforme a lo que dice la Biblia en Santiago. Queremos ungir con aceite. Si hay alguna persona que está enferma, yo sé que el Señor hizo en su misericordia muchos milagros y sanidades durante el tiempo de adoración. Pero si todavía tú necesitas una confirmación o quieres venir aquí para hacer efectivo el poder del beneficio de la sanidad sobre ti, para que Dios te sane, vamos a creerle a Dios por esos milagros. Mientras adoramos al Señor, ven por tu milagro, ven por tu sanidad, ven por tu beneficio. Él es el que sana.